Bienvenidos a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle, cada rumor y cada secretito de nuestros actores y actrices turcos más amados. Y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una historia que ha estado en boca de todos, una historia llena de romance, especulación y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez, más misteriosas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben, esos dos que nos hicieron suspirar con su química explosiva en Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué pasó después? ¿Siguieron siendo tan felices como los veíamos en pantalla? ¿O la magia se desvaneció con el final del rodaje? Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo las últimas declaraciones de Hande Erçel, esas palabras que han encendido todas las alarmas y que nos hacen preguntarnos, ¿realmente considera a Kerem Bürsin su príncipe azul para siempre? La respuesta, o al menos una pista de ella, está a punto de revelarse. Antes de que nos metamos de lleno en este jugoso chisme, les quiero pedir un favorcito. Si son tan fans como yo de las telenovelas turcas y de todo el universo que las rodea, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de noticias, rumores, entrevistas y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus estrellas favoritas. No se pierdan ni un solo detalle. Y ahora sí, vamos al lío. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una montaña rusa de emociones para sus fans. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y claro, como buenos fans, no tardamos en empezar a especular sobre si esa chispa que veíamos en pantalla se extendía también a la vida real. Los rumores se intensificaron a medida que la serie avanzaba, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que parecían confirmar lo que todos sospechábamos: Hande y Kerem eran más que compañeros de trabajo, eran algo más. Y finalmente llegó la confirmación oficial. Sí, señores y señoras, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran novios. La noticia causó furor en todo el mundo, y los fans celebramos como si hubiéramos ganado la lotería. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos preciosos. Los vimos viajando juntos, compartiendo fotos adorables en redes sociales, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Ya no se les veía tan juntos, sus publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes, y las malas lenguas aseguraban que la relación estaba pendiendo de un hilo. Y lamentablemente los rumores se confirmaron: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un golpe duro para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer: problemas de agenda, incompatibilidad de caracteres, presión mediática. Lo cierto es que nunca sabremos los verdaderos motivos que llevaron a Hande y Kerem a tomar caminos separados. Pero a pesar de la ruptura, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Y es que, la verdad sea dicha, la química entre Hande y Kerem era demasiado fuerte como para ignorarla. Muchos creían que tarde o temprano volverían a estar juntos. Y ahora, con las últimas declaraciones de Hande Erçel, esa esperanza se ha reavivado con más fuerza que nunca. ¿Qué dijo exactamente Hande Erçel para que estemos todos tan emocionados? Bueno, durante una reciente entrevista, le preguntaron sobre su relación con Kerem Bürsin y sobre la posibilidad de una reconciliación. Y su respuesta, aunque no fue una confirmación directa, dejó entrever que la puerta no está completamente cerrada. Hande dijo algo así como: Kerem es una persona muy especial en mi vida. Hemos compartido momentos muy bonitos juntos, y siempre le tendré un gran cariño y respeto. No sé qué depara el futuro, pero nunca diría nunca. ¡Bum! ¿Escucharon eso? Nunca diría nunca. Eso es música para nuestros oídos. Claro, podríamos estar interpretando las palabras de Hande de manera demasiado optimista. Tal vez solo estaba siendo amable y diplomática. Pero seamos sinceros, después de todo lo que han vivido juntos, es difícil creer que no quede nada entre ellos. La conexión que vimos en Love is in the Air era demasiado real como para ser simplemente actuación. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto:
tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a sus vidas amorosas desde la ruptura. No se les ha relacionado con otras personas, y ambos parecen estar enfocados en sus carreras profesionales. ¿Será que todavía están pensando el uno en el otro? ¿Será que todavía hay sentimientos ahí? Por supuesto, solo ellos saben la verdad. Pero como buenos chismosos, no podemos evitar especular y fantasear con la idea de una reconciliación. Y es que ¿a quién no le gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Sería como un final feliz de telenovela, un cuento de hadas hecho realidad. Pero más allá de nuestros deseos y fantasías, lo importante es respetar la decisión de Hande y Kerem. Si deciden volver a estar juntos, genial. Los apoyaremos con todo nuestro corazón. Y si deciden seguir caminos separados, también lo entenderemos. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de Hande, ¿qué podemos interpretar de ellas? ¿Realmente considera a Kerem su príncipe azul para siempre? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Creo que Hande siente un gran cariño y respeto por Kerem, y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. También creo que es consciente de la química que existe entre ellos, y que no descarta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Pero al mismo tiempo, Hande es una mujer inteligente y sensata, y sabe que las relaciones no son fáciles. Sabe que el amor no es suficiente, y que se necesitan muchas otras cosas para que una relación funcione. Por eso, no se apresura a tomar una decisión, y prefiere ser cautelosa y esperar a ver qué depara el futuro. En resumen, creo que Hande ve a Kerem como una persona muy especial en su vida, alguien a quien siempre recordará con cariño. Pero no sé si lo considera su príncipe azul para siempre. Eso es algo que solo ella puede responder. Lo que sí sé es que pase lo que pase, siempre la apoyaremos y le desearemos lo mejor. Y ahora, hablando de Kerem, ¿qué piensa él de todo esto? Bueno, Kerem también ha sido bastante reservado en cuanto a su vida amorosa desde la ruptura. No ha dado muchas entrevistas, y no ha hablado directamente sobre su relación con Hande. Pero por lo que hemos podido ver en sus redes sociales y en algunas declaraciones esporádicas, parece que también guarda un buen recuerdo de su relación con Hande. De hecho, hace poco vimos a Kerem darle me gusta a una publicación de un fan que hablaba sobre su relación con Hande. Algunos interpretaron esto como una señal de que todavía siente algo por ella, mientras que otros lo vieron simplemente como un gesto de agradecimiento hacia sus fans. Sea como sea, lo cierto es que Kerem no ha cerrado la puerta a una posible reconciliación. Al igual que Hande parece estar abierto a la posibilidad de que el futuro los vuelva a unir. Y eso, para los fans, es suficiente para mantener viva la esperanza. Pero como dije antes, lo importante es no presionarlos ni idealizar su relación. Hande y Kerem son personas reales, con sus propios sentimientos y sus propias vidas. Y merecen que respetemos sus decisiones, sin importar cuáles sean. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos? ¿O seguirán caminos separados? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que seguiremos apoyándolos y deseándoles lo mejor, tanto en sus vidas personales como profesionales. Y hablando de sus carreras profesionales, ambos están teniendo mucho éxito. Hande ha protagonizado varias series y películas de éxito, y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha estado trabajando en varios proyectos interesantes, y ha demostrado ser un actor talentoso y versátil. Así que aunque su relación amorosa haya terminado, ambos están brillando con luz propia. Y eso es algo que debemos celebrar. Porque al final del día, lo importante es que sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Ahora, antes de terminar, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales sobre esta historia. Creo que la relación entre Hande y Kerem nos ha enseñado muchas cosas sobre el amor, la fama y la vida en general. Nos ha mostrado que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser complicado y doloroso. Nos ha enseñado que la fama puede ser emocionante, pero también puede ser abrumadora y exigente. Y nos ha enseñado que la vida está llena de altibajos, y que lo importante es aprender a superar los obstáculos y a seguir adelante. También creo que la relación entre Hande y Kerem nos ha unido como fans. Nos ha dado un motivo para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas y para conectar con personas de todo el mundo que comparten nuestros mismos intereses. Y eso es algo que debemos agradecer.
Así que gracias Ande y Kerem por compartir su historia con nosotros. Gracias por hacernos reír, llorar y soñar. Y gracias por inspirarnos a creer en el amor. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de las últimas declaraciones de Hande Erçel. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen Hande y Kerem. Para resumir, hemos analizado las últimas declaraciones de Hande Erçel, donde no cierra la puerta a una posible reconciliación con Kerem Bürsin. Hemos hablado sobre la historia de su relación, los rumores de ruptura y las esperanzas de los fans. También hemos reflexionado sobre el impacto de su relación en nuestras vidas y en el mundo de las telenovelas turcas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y no olviden compartir este vídeo con sus amigos fans de las telenovelas turcas. Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal está dedicado a todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Así que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Los espero en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, el culebrón Erçel Bürsin, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Pero esperen un momento. No nos podemos ir tan rápido. Después de este breve resumen, tenemos que sumergirnos mucho más profundo en el mar de chismes que rodea a esta icónica pareja turca. Porque, seamos honestos, el drama Erçel Bürsin es mucho más que una simple ruptura. Es un fenómeno cultural, un estudio de caso sobre la presión mediática, la idealización del amor romántico y la complejidad de las relaciones en el ojo público. Para empezar, regresemos un poco a los orígenes de esta historia de amor. Love is in the Air no fue solo una serie exitosa, fue un catalizador para la creación de una legión de fans obsesionados con la idea de que el amor de la pantalla se convirtiera en realidad. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante. Cada mirada, cada roce, cada diálogo parecía estar cargado de una tensión romántica que trascendía la actuación. Los directores y guionistas supieron capitalizar esa química, creando escenas que alimentaban la fantasía de los fans. ¿Recuerdan la escena bajo la lluvia? ¿O el viaje a Italia donde se declararon su amor? Momentos icónicos que quedaron grabados en la memoria colectiva de los Hanke. Pero, ¿era real todo eso? ¿O era solo una brillante estrategia de marketing? Esta es la pregunta del millón. Porque, seamos honestos, las cadenas de televisión y las productoras saben muy bien cómo explotar el romance de sus protagonistas para aumentar la audiencia. Crear una atmósfera de misterio y especulación alrededor de la vida amorosa de los actores es una táctica común, y Love is in the Air no fue la excepción. Se filtraban fotos casuales de Hande y Kerem juntos fuera del set, se publicaban entrevistas ambiguas donde insinuaban una conexión especial. Todo estaba calculado para mantener a los fans enganchados. Y funcionó. La presión para que Hande y Kerem formalizaran su relación fue inmensa. Los fans analizaban cada detalle de sus vidas en busca de pistas, creando teorías elaboradas sobre el momento exacto en que se enamoraron. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los Hanke defendían sus chip a capa y espada, exigiendo que sus ídolos reconocieran públicamente su amor. Cuando finalmente se confirmó el noviazgo, fue como si el mundo entero estallara en júbilo. Los fans se sintieron validados, recompensados por su lealtad y su fe. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Pero, ¿qué tan real era esa perfección? La presión de vivir una relación bajo el escrutinio público es brutal. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizado y criticado. La falta de privacidad, la constante exposición mediática, las expectativas desmesuradas de los fans. Todo esto puede ser asfixiante para cualquier pareja. Además, no podemos olvidar que Hande y Kerem son individuos con sus propias carreras, sus propios sueños y sus propias ambiciones.
Hande es una de las actrices más cotizadas de Turquía, con una agenda llena de proyectos y compromisos. Kerem también está buscando consolidar su carrera, explorando diferentes roles y buscando oportunidades en el extranjero. ¿Cómo mantener una relación estable cuando ambos están tan enfocados en sus respectivos caminos profesionales? Los rumores de crisis comenzaron a circular cuando se hizo evidente que Hande y Kerem estaban pasando menos tiempo juntos. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron más esporádicas y menos personales. Los fans empezaron a notar que ya no se dedicaban mensajes de amor ni se comentaban las fotos mutuamente. El pánico se apoderó de la comunidad Hanke y las teorías conspirativas resurgieron con más fuerza que nunca. Se habló de celos, de infidelidades, de diferencias irreconciliables. Algunos incluso culparon a la agenda apretada de ambos, argumentando que no tenían tiempo suficiente para dedicarse el uno al otro. Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre Hande y Kerem. La confirmación de la ruptura fue devastadora para los fans. Muchos se sintieron traicionados, desilusionados, como si su propia fe en el amor hubiera sido destruida. Las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor, de rabia, de incredulidad. Algunos incluso llegaron a culpar a Hande o a Kerem por la ruptura, tomando partido y alimentando aún más la polémica. Pero a pesar del dolor y la desilusión, la esperanza nunca murió del todo. Los fans se aferraron a la idea de que la química entre